Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema el mito de la fe ciega. El mito de la fe ciega. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el mito de la fe ciega. En esta noche me acompaña el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. En esta noche queremos tocar el tema, como hemos dicho al principio, del mito de la fe ciega. ¿Qué queremos decir con eso? Nosotros tenemos que entender que la fe cristiana es una fe histórica. Es una fe que se basa en la intervención de Dios en la historia. La fe judeo-cristiana se basa en que Dios tiene el control de todos los eventos, de todo lo que existe, y que la creencia, la fe en el Dios de la Biblia, es una creencia que mira a esos hechos históricos, que mira la encarnación de Cristo, que afirma que Cristo vivió, murió y venció la muerte dentro del tiempo y el espacio. Por lo tanto, la afirmación de la fe cristiana está basada en hechos históricos. Mire, desde el Edén, y esto es muy importante, desde el Edén, muy importante, Adán ve a Dios o habla con Dios, cree a Dios, quebranta la ley de Dios, recibe los resultados de quebrantar la ley de Dios, y su fe se basa en que Dios domina sobre todas las cosas y que Él observa que ese dominio de Dios es total y que los actos de Dios, las promesas de Dios y los castigos de Dios se cumplen. Por lo tanto, su fe en ese Dios no es una fe ciega. Su fe en ese Dios está basada en las intervenciones de Dios en su entorno, en su vida,
en la vida de su mujer, en la vida de sus hijos. Y que por lo tanto, muy importante, por lo tanto, no es una fe basada en la imaginación de Adán, y esto es muy importante, sino en los hechos históricos concretos. La Revolución Francesa, la Ilustración y la filosofía deísta, escuche bien, la filosofía deísta negaba la intervención de Dios en la historia. El deísmo afirmaba que Dios no intervenía, que Dios había creado todo, lo había puesto a caminar como un gran relojero y se había apartado de la creación para que ella caminara por sí sola. Por lo tanto, el deísmo negó los milagros que aparecían en la Escritura. Algunos deístas, muchos deístas buscaron explicaciones naturales a esos milagros. Otros pensaron que eran más bien parábolas o imágenes. Y por lo tanto, el concepto de la historia, el concepto de historia, fue trastocado porque antes de la Revolución Francesa y de la Ilustración y la introducción del deísmo como filosofía, siempre se pensó que la historia, el derrotero de la historia, estaba marcado por los milagros y las intervenciones de Dios y el control de Dios, y que no estaba reñido hablar de historia y hablar de eventos milagrosos. Hablando del deísmo y de cualquier otra, está hablando necesaria y obligadamente de una fe. Primero, que está dando por sentado la creación. Lo que pasa es que ellos entonces dicen, bueno, Dios la creó, le puso unas leyes y se fue. Exacto. Pero está establecido también sobre hechos de la creación. Exacto, en el orden establecido. En el orden establecido, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Establecido, o sea, ven en el orden la mano divina. La mano divina. ¿Y qué ocurre con esto? Aquellos que negaban los milagros como eventos en la historia, que redefinieron el concepto de historia mediante el deísmo, posteriormente empezaron a hablar de que los creyentes tenían una fe ciega, que la fe era ciega. Mire, y muchas veces no era una crítica, muchas veces era más bien presentar la fe como un concepto abstracto, que aunque la Escritura hablara de la resurrección de Cristo, ellos le daban otra interpretación, y la fe del creyente o la fe de la iglesia estaba en otros aspectos del querigma de la declaración de la iglesia. Por lo tanto, hablaban de esa fe ciega, ¿verdad? Que posteriormente se traduce en otros hechos como pensar en intervenciones no de Dios, sino de el orden de la naturaleza, y que por lo tanto tu concepto de fe podía ser en cierta medida contestado por ese orden de la naturaleza. Que había una manera racional, ¿no? Normal, natural de explicar. Claro, pero el concepto de racionalismo tampoco está reñido con la fe. Claro. Porque nuestra fe, como dice el apóstol Pablo, es una fe racional. Entonces, ¿qué queremos decir con todas estas cosas, hermano? Mire cómo dice el apóstol Juan, en este primer versículo de Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos, y ese término testificar dentro del sistema judicial romano significaba que usted fue testigo presencial. O sea, no confundamos ese término de testificar con los testimonios que algunas veces oímos en las iglesias. Eso nada tiene que ver. Cuando habla ahí de testificar, es desde el punto de vista jurídico romano, que ellos fueron testigos presenciales. Por eso Juan insiste que han tocado, que han visto. ¿Oyó? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y entonces el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que la fe del creyente es una fe racional y que no es una fe ciega, porque está basada en hechos históricos, en hechos palpables, en hechos como la tumba vacía. Entonces nosotros recogemos el concepto de la historia antes del deísmo, ese concepto de historia que existía antes del deísmo, y basamos nuestra fe en esos hechos históricos y la intervención de Dios en la historia. ¿Por qué Israel creía en el Dios del pacto? Porque ellos sabían, ellos testificaban, ellos hablaban de los hechos de Dios que había hecho en Egipto, que había hecho también con Josué. Ellos sabían que su fe estaba cimentada en un Dios que no había para él nada imposible. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro que la fe del creyente es una fe construida en hechos históricos, no es una fe ciega, y que eso se tiene que traducir en una vida de fe racional. Juan, como es natural y es normal, toma la forma y el método normal como se establece en la historia. Nosotros que vivimos en el 2016, no estuvimos presentes en muchos hechos históricos del pasado y aceptamos como hechos históricos aquellos que nos presentan en la escuela, en la universidad y en los libros que leemos, por los que estuvieron allí y palparon y vieron lo que ellos escribieron y nosotros lo aceptamos como es el mismo método o forma, ¿no? Pero redunda en algo más elevado, ¿verdad? Porque que yo acepte que en el segundo viaje de Cristóbal Colón, él llegó a Puerto Rico, nada tiene que ver con mi futuro eterno. Claro que sí, claro. O sea, y en ese sentido es que nosotros hablamos de fe aquí. Claro. O sea, estamos hablando del futuro eterno y de una fe racional. Por ejemplo, hermano, le voy a dar un ejemplo de fe ciega. Un ejemplo de fe ciega. Si usted pertenece a una religión que su fundadora dice que es el Espíritu Santo y es el nuevo nombre del Espíritu Santo, o sea, Dios en la tierra, y se muere, y usted todavía sigue teniendo fe en eso, y se muere y se pudre, ¿verdad? Y todavía usted ejerce fe en eso es una fe ciega, porque los dioses no se mueren eternamente. O sea, Cristo muere y vence la muerte, porque la muerte no tiene poder eternamente sobre Dios, y mucho menos en el misterio de la encarnación. Pero si usted pertenece a una religión, que usted tiene un panteón, donde está aquella que decía que era el Espíritu Santo, pues es una fe ciega. Es una fe de tontos. Una fe en un mito. En un mito. En algo que es fácilmente demostrable que es una mentira. Es una fe ciega. El que se murió hace poco, Jesucristo hombre, que iba a ser transformado un día
Él decía, mire, tal día, entonces estaba contando, usted veía en la página de ellos, un conteo regresivo cuando iba a llegar el día que él iba a ser transformado. Llegó el día y no fue transformado. Todo lo contrario, ¿verdad? Siguió deteriorándose y se murió. Si usted mantiene fe en esas cosas, eso es una fe ciega, es una fe de tontos. Ese es el problema aquí. Que la fe ciega no solamente es una fe que puede determinar su futuro eterno, sino también habla de la irracionalidad que puede ser el concepto religioso que usted abraza. Entonces, esa irracionalidad se puede traducir también en una vida cristiana pobre, o una vida general, ¿verdad? Si usted no es cristiano, pobre. O sea, si usted dice, y en posiblemente tentar a Dios, porque usted tiene un concepto de fe equivocado, una fe ciega. Por ejemplo, si usted dice, mira, yo voy a comprar esta casa, yo voy a comprar este carro, yo voy a adquirir estas tarjetas de crédito, porque aunque no gano mucho, yo tengo fe que Dios me va a proveer. No, eso no es así, es una fe ciega. Y es tentar a Dios, porque usted no le da órdenes a Dios. Usted no le da órdenes a Dios, número uno. Y número dos, es una fe ciega porque Dios no le ha prometido que porque usted sea un irresponsable, Dios le va a ayudar en su irresponsabilidad. ¿Oyó? Esos son tener fe ciega. Que no tienen contenido histórico y están basados sobre una falsa historia, ¿no? Exacto. Pero también puede ser una mala interpretación del texto. Exactamente. Y cuando hay malas interpretaciones del texto, esas malas interpretaciones llevan a una fe ciega. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo histórico. En los Estados Unidos, principalmente en los Estados Unidos, lo más seguro en Puerto Rico debe haber ocurrido. Históricamente, varias familias fueron llevadas a los tribunales y posteriormente terminaron en las cárceles. ¿Por qué? Porque su mala interpretación del texto los llevaba a no presentar a sus hijos a los médicos. Y los hijos posiblemente posiblemente no. Ahí están los testimonios, ahí está la evidencia, ¿verdad? Los hijos con enfermedades graves y ellos orando. No, porque si lo llevo al médico es que no tengo fe en Dios. ¿Y qué pasaba? Los hijos morían. Y los padres eran llevados y eran encarcelados. Y hubo un caso muy particular en los Estados Unidos de una familia que no solamente el hijo muere por no llevarlo a los médicos, no solamente muere, sino que en su total locura de una fe ciega, escuche, hicieron un culto para resucitar al muchacho. Y vino la televisión, se hizo hasta una película en Hollywood sobre eso. ¿Y usted sabe lo que pasó? Pues no resucitó el muchacho. Y ellos fueron presos. Porque esa es una fe ciega, una fe irracional. Por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos un culto racional, porque responde a los hechos históricos del Gólgota y la tumba vacía. Vamos a pasar a la noticia religiosa con el hermano Andrés Martínez. Dice así el encabezado: la fe cristiana no es anti-intelectual. La razón y la fe no tienen por qué estar en conflicto. Así lo han defendido a lo largo de la historia multitud de científicos o filósofos que compatibilizaron e impulsaron con su fe su labor intelectual. El conflicto, sin embargo, surge desde ambos bandos, por parte de la religión cuando se cierra el razonamiento y por parte de la ciencia cuando intenta de alguna forma enterrar a Dios. Ante la popularización de los planteamientos del ateísmo y el creciente secularismo, los cristianos entienden que es importante prepararse para responder.
La importancia de la apologética es máxima cuando se trata de evangelizar. Es tan esencial como lo es todo lo relacionado con el testimonio personal. Un creyente necesita profundizar en el mensaje del Evangelio, familiarizarse con el plan de salvación y desarrollar más y más confianza en el Evangelio, y la apologética nos ayuda en esa dirección. Todo creyente debe prepararse y ejercitarse en ello. Quien da convicción de pecado únicamente es el Espíritu Santo, pero a nosotros nos toca estar listos y saber responder a inquietudes, preguntas, prejuicios que los no cristianos tienen. La apologética aporta al desarrollo y crecimiento personal del cristiano. Nos conduce a profundizar en la fe, en el conocimiento de Dios, comprender bien todo el plan de salvación, desarrollar clara y definida comprensión de la cosmovisión cristiana, como decía el apóstol Pablo. Saber en quién y qué hemos creído es fundamental. Los cristianos no pueden dejar su cerebro en la puerta. Amén. Al relacionar su fe con cualquier aspecto de la vida. La fe cristiana es confianza, descansa en la revelación de Dios, confía plenamente en la acción de Dios, pero nada de eso está reñido con la capacidad de pensar, de investigar y de preguntarnos. La fe cristiana no es para nada anti-intelectual. Andrés, muchas veces se nos quiere vender que está reñida la fe y la ciencia. La fe y la ciencia, sí, la fe y la razón, y la fe y la ciencia, y que la fe cristiana es una fe irracional. Ciertamente. Y la Escritura, bueno, lo citamos ahorita aquí, que el culto a Dios debe ser, y Dios lo demanda y lo exige, y no puede ser de otra manera, debe ser racional. Un culto racional. Debe ser un culto racional, que tu entendimiento está puesto en lo que estás haciendo. Exacto. O sea, no puedes estar orando sin entendimiento, no puedes estar adorando a Dios sin entendimiento, debe tener un contenido, el contenido es lo que Dios nos ha enseñado por la palabra, ¿no? Exacto. Por eso es que la fe cristiana, por ser una fe histórica, es una fe que desafía, ¿verdad? Uh-huh. Cualquier postulado que quiera minimizarla. Por ejemplo, si usted piensa en religiones hindúes o facciones de la religión hindú como los Krishna, Hare Krishna, mire, Krishna nunca existió. Eso es una fábula. Y entonces ejercer fe en una fábula es una fe ciega. Irracional. Porque nunca estuvo en este planeta. Es un invento de un poema, por cierto, bastante extenso. Y nunca. Eso es una fe ciega. Pero cuando hablamos del cristianismo, ¿verdad? Cuando hablamos del cristianismo, hablamos de una fe racional y una fe histórica. Por eso que nuestra fe es una fe viva y no es ciega. Y por eso cuando se habla aquí, en esta noticia, ¿verdad? De las conferencias, ahí va a estar uno de los grandes profesores de Oxford, John Lennox, que es matemático, sí, y un creyente en Jesucristo. En Oxford también está Alistair McGrath, que es biofísico y creyente cristiano, o sea, porque ellos ven que la fe y la ciencia no están reñidos porque no están reñidos. Entonces se ha popularizado que los científicos y que la ciencia es que es atea. No, porque la ciencia no es ni atea ni teísta. La ciencia es ciencia. Exactamente. La ciencia es ciencia. Y en ese sentido, entonces, viene esa campaña irracional, ¿verdad? Y de que la ciencia está contra la fe o contra lo religioso o lo cristiano en este caso particular. ¿Cómo no? Claro que sí. Tengo aquí una pregunta del hermano Arnaldo de Carolina. Él nos pregunta que los adventistas dicen que la parábola del rico y el Lázaro no es histórica. ¿Es cierto o no? Y el hijo pródigo. Bueno, yo creo que usted me escuche lo siguiente, hermano. Vamos a aceptar que el rico y el Lázaro es una parábola. Eso no es ningún problema, porque es una parábola. Ninguna parábola de Cristo, escúcheme, es una fantasía. Uh-huh. Todas las parábolas de Cristo son tomadas de la vida real. Uh-huh. Por ejemplo, cuando usted lee un clásico
de la literatura infantil, Caperucita Roja. Caperucita Roja dice que el lobo llegó a la casa de la abuelita y se comió a la abuelita. Y hasta ahí pues usted dice, bueno, no hay nada fantasioso. Lo que pasa es que cuando llega Caperucita y la salva el cazador, el cuento dice que abrieron al lobo y sacaron a la abuelita. Ahí está, ¿verdad? El aspecto que maravilloso y de cuento infantil. Pero las parábolas no eran así. Las parábolas eran tomadas de la vida real. El sembrador salió a sembrar. Eran historias de la vida real. Entonces Rico y Lázaro no es de la vida real. Es la única que no es de la vida real. No, usted no puede escoger eso así y discriminar con una. No, porque como esta no me gusta, pues no es de la vida real. No, hermano, todas esas parábolas, yo quiero que alguien le diga, pregúntele, una sola parábola de Cristo que no es tomada de la vida real. Tengo otra pregunta del hermano José Díaz. ¿Somos salvos por fe en Cristo? Claro que somos salvos por fe en Cristo. ¿Y la fe sin obra? Pues la fe sin obra es muerta, porque cuando Santiago habla de eso, Andrés, está hablando de esa fe mostrada al mundo. Ciertamente. Por eso la fe sin obra es muerta, muerta. Porque la fe que estás ejerciendo, lo que estás hablando es mentira. Claro. Porque tus frutos están mostrando que esa fe que tú tienes es mentirosa. Porque si tú dices que crees en Cristo para ser salvo y vives como un impío y piensas como un impío y tu actitud hacia el pecado es como los impíos, pues tu fe es muerta, es mentirosa. Tengo otra pregunta del hermano Víctor Gallardo de Santurce. Con esto termino, pues son muchas preguntas. De Números 24:3, que es el caso de Balaam. Y él pregunta a quién se refiere el varón de los ojos abiertos. Pues ese es Balaam, hermano. Lo que pasa es que yo sé por qué viene la pregunta. Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos. Escuche bien. La prosa hebrea tiene una característica que también ocurre en los libros sapiensales, los libros poéticos, que es la repetición. Utiliza mucho la repetición. Y en este caso, cuando dice, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, se refiere a Balaam, a la misma persona, pero en una repetición, pero añade otra información. Cuando dice de los ojos abiertos, en pocas palabras, lo que está diciendo el texto es que el interior de ese hombre, por el Espíritu de Dios, se le abrió el entendimiento, para que viera que no podía maldecir a Israel. Eso es lo que significa ahí, el varón de ojos abiertos, que Dios le abrió el entendimiento a Balaam para que viera. Sí, es una figura. Es una figura. Pues hermano, así continuamos y lo dejamos en que muchas veces esos conceptos de mala interpretación del texto llevan a una vida cristiana empobrecida que al mismo tiempo se convierte en una fe ciega. Y dimos los ejemplos de las familias en los Estados Unidos que no llevaban sus hijos a los médicos porque consideraban que era faltarle la fe a Dios y sus hijos morían en sus hogares cuando un tratamiento simple podía salvar la vida de su hijo. Y muchos de ellos terminaron encarcelados. Otros aumentaron su ridículo en su dolor, ¿verdad? Haciendo cultos de resucitar. Y sus hijos no se levantaban de entre los muertos. Lo mismo ocurre con los cultos que ocurren todavía en Estados Unidos en el área del cinturón bíblico, culto de las serpientes, que usted puede ver en YouTube. Mire, iglesias donde el culto es con serpientes, porque interpretan el texto de Marcos, y no vamos a entrar en la discusión si el texto está o no está en los originales, interpretan el texto de Marcos, que tomarán serpiente en la mano y no le harán daño, como un acto que debe ocurrir en la adoración. Entonces crían serpientes. Hay iglesias que tienen hasta en el centro del templo un hueco donde la gente baja con las serpientes de cascabel. Otros, usted los ve, yo le invito a que lo vea en internet, con serpientes cascabeles en la mano, y muchos han muerto porque tienen una fe ciega que malinterpreta el texto bíblico.
Una fe equivocada. Equivocada. Y cuando usted tiene una fe equivocada y ciega, pues estas son las cosas que ocurren. Hablando de la fe racional, Dios nos ha dado la medicina como un medio para aliviar los dolores de la humanidad. Así y uno puede descartar eso y pensar que la medicina y que es del diablo o es secular o es natural. Aquí hubo un líder religioso muy famoso que ya partió con el Señor, que decía que la medicina es del mundo, era del mundo. Y se cree que una de las razones de su partida fue porque no fue a los médicos cuando tuvo su condición de salud. Y malinterpretaba el texto. Entonces, una fe ciega. Utilizan los autos, utilizan los aviones. Y eso también lo proveyó Dios. Exacto. Son medios que he utilizado, utilizando al hombre en el mandato cultural, el desarrollo. Exacto. Y entonces la medicina es parte de eso también. Claro, porque no le piden a Dios, mira, llámame a Chile así directo. O sea, ¿por qué utilizan, verdad, esos medios de transportación que son inventos dentro del mandato cultural de Dios al hombre, verdad? ¿Por qué no? Pues sencillamente, hermano, porque al mismo tiempo tienen la capacidad de departamentalizar su mente y en lo que ellos saben que sería eminentemente irracional, pues entonces no se sujetan. Pero se atrevían frente a la televisión, donde miles de personas lo oían, irresponsablemente, diciéndole a la gente que no fuera a los médicos. En una fe ciega e irracional. Ahora, el apóstol Juan nos muestra que la fe cristiana es una fe histórica, que es una fe que se basa en los hechos históricos y en la intervención de Dios en la historia. Por eso es que en los salmos, principalmente en los salmos, usted va a notar cómo Israel habla de los hechos pasados de Dios. Aquel que abrió el mar rojo, aquel que derrotó a nuestros enemigos, aquel que y habla de los milagros de Dios. En la historia, no en la imaginación de Israel, no eran cuentos folclóricos de Israel, eran hechos históricos. Por eso su fe no era una fe ciega, porque se basaba en el Dios que intervenía en la historia. Pero cuando oímos por acá, ¿verdad? Por ejemplo, últimamente ha salido un culto a los ángeles, un ejemplo. Y gente que escribe libros que hablan con los ángeles. Y algunos pues hablan que cada uno tiene su ángel y ya le adjudican nombres, ¿verdad? Eso es una fe ciega. Eso es un invento de alguien que, mire, le está sacando chavo a la gente con su libro. No, porque ese ángel te va a proteger y te va a cuidar. Y cuando tienes un accidente, uno se pregunta qué pasó. ¿El ángel se durmió? O como decía un cómico en Puerto Rico, ¿verdad? En una forma morbosa, decía que los ángeles de la familia Kennedy eran vagos, porque todo lo que le pasaba a la familia Kennedy. Oiga, hermano, eso es una fe ciega que no está basada en la Escritura, ni en los hechos históricos. Porque nosotros creemos que Dios nos cuida, ¿verdad que sí? Todos creemos, porque la Biblia nos dice que Dios nos cuida y que manda ángeles a cuidarnos. Pero todos los que me escuchan en esta hora, todos que me escuchan, y posiblemente la mayoría cree lo que estoy diciendo ahora mismo de los ángeles y el cuidado de Dios, porque yo lo creo también. Cuando van a un mall cierran el carro, ¿verdad que sí, hermano? Y cuando usted se acuesta en su casa, usted cierra su casa con candado. Y algunos tienen más rejas porque no tienen más rejas porque no caben. Creyentes, ¿oyó? Y yo no le estoy diciendo que está mal. No, todo lo contrario. Le estoy diciendo que su fe es una fe racional. Porque usted sabe muy bien que el cuidado de Dios por usted está dentro del decreto. Pero un día, nosotros tenemos que partir de aquí. Un día nosotros vamos a enfrentar la muerte. Y eso es inevitable. Y no significa que Dios no nos cuidó. Es que nos llegó el día. Claro. Y eso es así, hermano, porque Cristo dijo que todos nuestros cabellos estaban contados.
que no hay nada, que no cae un pajarillo si no es por la voluntad de Dios, dice la Escritura. El cuidado de Dios no excluye el cuidado que nosotros tenemos que tener. Claro, porque Dios utiliza ese medio para cuidarnos. Claro. Si no esto fuese un pandemonio, Sí. pues no necesitamos policías, jueces, Nada. Y yo estoy seguro que si usted oye un ruido en su casa, usted llama a la policía. Usted se pone a orar, pero llama a la policía. Así mismo. ¿Por qué? Porque su fe es una fe racional. No seamos tontos, hermano. La gente que separa una cosa de la otra, lo religioso es mito, Ajá. y entonces lo que ellos llaman No. secular, y es la misma, es lo mismo, hay que tener la misma actitud. La providencia de Dios está providencia sobre de nosotros. Pero la providencia de Dios es dirigida por el decreto de Dios. Y Él sabe por cómo hace las cosas. Pero nuestra fe no puede ser una fe ciega. Porque la Biblia no le permite a usted tener una fe ciega. Por eso Jesucristo irrumpió en la historia humana, para que entendiéramos que nuestra fe es una fe basada en un personaje que nació de una mujer, que vivió entre nosotros, que murió y venció la muerte. Y el cambio fue tal en esos hombres que vieron a Cristo resucitado, que fueron al mundo a declararlo y murieron por Él. Murieron por Él, murieron, mire, azotados, a uno le cortaron la cabeza, a otro lo crucificaron. Muchos cristianos murieron en las hogueras. ¿Qué movía a esa gente? ¿Una fe ciega? No, hermano. Movía a esa gente los hechos históricos del cristianismo, la tumba vacía. Lo que dice Juan en Primera de Juan, lo que hemos leído. Juan decía, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído, tocante, lo que testificamos, o sea, lo que hemos visto como testigos, tocante al verbo de vida. Esa es la fe del creyente. No es una fe ciega, es una fe racional basada en los hechos de Dios en la historia, en la intervención de Dios en la historia. Y si esa es la fe que tú tienes, es una fe robusta. Es una fe que se basa en lo que Dios hace, ha hecho y hace. Es una fe que confía en el Gólgota. Porque Dios ha declarado que el acto del Gólgota, que fue un hecho histórico, es para salvación para todo aquel que cree. Pero no es basado en que alguien dijo, mira, aquel dijo que Dios te perdona los pecados. No. Eso no es así. Nuestros pecados están perdonados por un hecho histórico. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz. Y murió como un criminal. Pero esa muerte fue muerte expiatoria. Esa fe en esa muerte, que fue un hecho histórico, nos da la salvación. La fe en Cristo es una fe racional, no es una fe ciega. Esa es la verdad del Evangelio. Esa es la verdad de la Escritura. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes llamar, o mejor dicho, puedes escribir a la misma dirección. A nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada puedes enviar tu donativo, tu ofrenda. A nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. En esta hora le pedimos al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia y que la paz de Cristo, esa paz, esté sobre ti y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. Amén.